El ignoto eslabón. Batalla de Guaymas del 13 de julio de 1854. Historia de la región que propició la existencia del eslabón ignoto, o lo que es la casa que fue el cuartel de los urbanos, así como la casa de Cajeme y también la primer casa oficial. Ignoto es porque ha sido ignorada por todos los dedicados a la historia, y eslabón porque es la pieza que completa este rompecabezas. Desde que inició el puerto de Guaymas, allá en el cenit del Vigía, hubo la necesidad, o más bien la inquietud, de que precisamente el avistamiento de los barcos se había vuelto una encrucijada muy mordaz, dado que las montañas eran por siempre obstáculos. Así es que bullía en la mente de los principales del poblado de San José de Guaymas la idea de mover a las autoridades o la sede de la oficialidad de la localidad a un lugar que no tuviera obstáculos. A raíz de tal vicisitud, allá por finales de 1790, se inició el proceso de la búsqueda del traslado, y no fue hasta 1820 cuando abrió por vez primera en esta latitud del Mar Rojo una aduana marítima de lo que se creía fuese el contrapeso de Veracruz, así que un 20 de noviembre de ese mismo año se inauguró la aduana en el corazón del litoral de tal bahía, y así funcionó hasta 1902. Así nace la casa preconsistorial. Dado que el mar llegaba casi al actual callejón de los Triques, se escogió un lugar que librara los pleamares, y es entonces lo que hoy es la avenida Adolfo de la Huerta o la calle 16. Nació como la primera calle urbana y así se conformó el inicio del emplazamiento urbano. Por consiguiente, las autoridades mandaron a labores pertinentes y esta casa conocida como una de las casas de la Loma, según los historiadores. La narración que a continuación nos atrae es precisamente la historia de un eslabón ignoto de este puerto, que refiere a una construcción que fungió como la casa de la primera autoridad desde 1830 y que precisamente por la ignorancia de que fue objeto por los narradores e historiadores es que surge esta descripción. Una casa como multipersonaje, considerada un personaje más de nuestra historia por el papel que desempeñó durante el desarrollo de Guaymas y después durante la histórica batalla del 13 de julio de 1854, fue el cuartel de los héroes civiles, así como también por haber dado cobijo a un niño de la tribu Yaqui, que después de hombre vino a ser el héroe de su tribu, José María Bonifacio Leiva Pérez, el indio Cajeme. Por tal motivo es la casa de Cajeme en Guaymas, pero también por su original morador, el primer prefecto de la región, don Cayetano Navarro, y su destacada descendencia, que también nació en este lugar. Uno de sus nietos fue rey del carnaval en 1917, y otro es reconocido por haber destacado como actor del cine mudo, Carlos Navarro. La siguiente es una gráfica de Guaymas a mediados del año de 1850, donde se observa el litoral marino, ya con algunos emplazamientos sobre el humedal, y además se nota que no está construida la iglesia de San Fernando. La siguiente gráfica corresponde al año de 1867, donde se observa la bahía del puerto de Guaymas. El eslabón ignoto, Batalla de Guaymas. La presentación de este documental trata precisamente de lo que fue una casa construida para que las autoridades primeras del puerto de Guaymas tuviesen en dónde despachar, y por ello puede considerarse como la primer casa del poder municipal, más bien la predecesora casa consistorial, que también por las circunstancias del momento fue cuartel de los civiles héroes de la batalla de 1854, conocido como los urbanos, por haber conformado un regimiento de hombres civiles en reforzamiento a la defensa de la ciudad ante el ataque de unos filibusteros franceses. Por lo tanto, es el punto de referencia para los héroes civiles del 13 de julio de 1854. Cajeme, el caudillo yaqui. Y por razones del destino, un personaje más se agregó a la casa, dándole al enclave más relevancia. Cajeme, el caudillo yaqui, soldado y después fue alcalde mayor, José María Bonifacio Leiva Pérez, que por designios del destino fue también cobijado por las paredes de esta casa, designándole por ello como la casa de Cajeme en Guaymas, en donde se cultivó su férrea personalidad al amparo del primer mandatario de la ciudad, don Cayetano Navarro.
Del rescate arquitectónico. Don Cayetano Navarro fue el primer prefecto del distrito, el cual fue asignado como tutor y quien le formó dándole la educación que le dio los elementos para ganarse el título de alcalde mayor de la tribu Yaqui del sur de Sonora, allá en 1874. Por esto y razones más de carácter arquitectónico, reivindicatorias, es decir, para la consolidación estructural, así como el rescate de la arquitectura neoclásica y su reforzamiento con la aplicación de elementos dignificantes, así como las nuevas tendencias en el rescate de la arquitectura, se ha tornado en una bella muestra arquitectónica ecléctica. Rescate arquitectónico, de neoclásica a ecléctica, pero viva. En su reestructuración, la histórica casa se presenta como un reto de conservación ante este nuevo siglo, al cual para lograrlo se le han reforzado todos sus elementos base originales con nuevas estructuras de soporte y se han complementado sus pisos básicamente con materiales idóneos al estilo de la casa. No conforme con ello, se le añadieron en 1990 los pisos de sillares de piedra que pertenecieron a la primer capilla de Guaymas, Nuestra Señora de Burgos, piso que después pasó a ser el de la iglesia de San Fernando y posteriormente, en 1930, pasó a ser del orfanatorio donado por el padre Francisco Navarrete, piedras sillares que pasaron después a ser el asilo de ancianas a cargo de la señorita Leonor Provencio y que, conociendo al arquitecto Pedro García Valdés, quien se encontraba colaborando como arquitecto de tal institución, decidió regalárselas como producto de la remodelación al citado asilo. Por lo tanto, esta conmemorativa enclave viene a ser triplemente histórica, pero no conforme con ello, al momento de la restauración, se decidió agregarle elementos simbólicos que fueran del mismo estilo o bien que le reforzaran su carácter original como materiales y elementos rescatados de la piqueta, así como fueron surgiendo a la par de su consolidación, sillares de las guarniciones de las históricas banquetas que fueron irresponsablemente arrancadas de su centenario lugar. En su consolidación, como se explicó, estructuralmente fue reforzada y complementada estéticamente con símbolos para el reforzamiento de la identidad, llevados a cabo con materiales nobles acordes al conjunto arquitectónico y al futuro que se le pretende dar. En el sótano, los basamientos de piedra brasa bruta estaban juntados con tierra y por el mismo efecto del tiempo ya comenzaban a pandearse por asentamiento o por deterioro. Los entrepisos se presentaban originalmente con madera machiambrada, pero allá por principios del siglo, cuando apareció el cemento en el mercado regional, al igual que la mayoría de las construcciones, sustituyeron las maderas y los pisos de piedra por el primerizo cemento. Ahora en esta reestructuración se ha vuelto a usar como base la piedra brasa, pero para asegurar su conservación se ha juntado con pasta de mortero, de cemento, y se han terminado sus vaquillas con marmolina y cemento blanco, esto para dar más luz a la arquitectura, además de limpieza. La madera desmontada de las áreas que aún quedaban se han conservado para su reutilización futura. En los entrepisos se ha complementado como remembranza al estilo bóvedas de cañón corrido y bóvedas de pañuelo, pero en piedra brasa y ladrillo para complementar los elementos existentes. Algo que cabe hacer mención es que al momento de descubrir los pisos de madera existentes, abajo había, además del relleno de basura, bases de muros indistintos al emplazamiento existente en adobe deteriorado, que seguramente era de la construcción anterior, muy probable del año 1825. Reconstrucción. Las directrices para la reconstrucción fueron principalmente conservar lo más posible su concepto, pero por las inquietudes de su actual propietario, decidieron complementar la casa con más espacio disponible, que se presentó como la opción de segundo y tercer piso, siempre conservando la traza original,
y por la disposición de más espacio proporcionado por los pisos anexados, se pudo rescatar el eje de composición que había desaparecido desde la subdivisión en principios del siglo, cuando dejó de ser casa oficial y como era sumamente grande se procedió a subdividirla, procedimiento con el cual perdió su eje de composición original. Para el efecto del rescate del eje citado, se ha escuadrado con la directriz del edificio del sur, que es el mayor y se ha ubicado en el centro de la puerta principal, prolongándolo hasta el centro del nuevo patio y así rescatar el transepto perdido. Para tal efecto, se remarcó en el perímetro de la construcción un muro circular convexo de piedra brasa marmoleada, en claro que es el marco de respaldo de este eje y base estructural del cañón vertical de la escalera circular. A continuación, en la historia alterna, vemos imágenes de las celebraciones del éxito de la batalla durante el primer cincuentenario, así como relación de personajes, reestructuración y rescate arquitectónico. Imágenes con las cuales se testimonia el evento citado. Una imagen también de las condecoraciones a los héroes del 13 de julio. En el cincuentenario del hecho, las autoridades les reconocieron a los héroes su estoica participación en la batalla. En la siguiente gráfica vemos imágenes precisamente de la bandera del conde Gastón Roset de Bourbois. Durante la batalla, los filibusteros enarbolaban esa bandera como emblema de sus maquiavélicas intenciones, convertir a Sonora en su territorio, empezando por el puerto de Guaymas. Al final de este documental vemos imágenes del año de 1870, cómo se presentaba la bahía de Guaymas. Al poco tiempo después de la batalla, este era el aspecto que presentaba precisamente nuestra bahía. Otra imagen más de los franceses en Guaymas. Durante los días previos a la batalla, los pobladores los llamaban como la Legión extranjera, precisamente a los extranjeros venidos al caso durante ese episodio de nuestra historia. En 1870, Guaymas, otra imagen más, después de la batalla, ese era el aspecto de cómo había quedado la bahía de Guaymas. Por su atención, muchas gracias.